Buenos días, Venezuela, buenas tardes, buenas noches, mis amados connacionales conforme al uso horario. Hoy es miércoles 3 de enero del 2024, en mi programa 782. Qué belleza. Primero, desearles la paz, el amor a cada uno de ustedes. A través de tu canal de YouTube, MCN TV Internacional, y de Noticias MCN Venezuela Blogspot y Venezuela Radio. Gracias por seguirnos. Hoy estoy así un poco frío, un poco apagado, pero digo apagado porque cuando uno recoge tantas cosas, no quisiera transmitirla en negativo, sino hacer el análisis para después irnos a ver cómo las afrontamos, y si hay que confrontar, se confronta, pero para ver cómo encaminamos este año que apenas se está iniciando por el camino verdadero que nos lleve a la justicia y la libertad, pero no a las propuestas demagógicas, clientelares, politiqueras, ¿no?, y electoreras. No, me estoy refiriendo al camino que debemos afrontar los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, que nos conlleva a construir ese famoso tejido del cual estoy hablando, ese tejido social, con miras a cómo poder nosotros cambiar verdaderamente la historia y colocar a la cabeza a quienes realmente los reconozcamos como líderes, ejecutores de las propuestas claras para cambiar esta triste historia venezolana. Para ahondar en eso voy a estar hablando mucho en todos mis programas a partir de este momento sobre la propuesta del tejido social, de la construcción de ese tejido social. Pero no solamente a través de este programa, sino los vamos a iniciar a partir de este 13 de enero que llegamos al Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional Humanista y Republicano, por todo el país, tratando de ir con la vivencia, con el testimonio del día a día, ir cómo se debe construir ese tejido social de cara para poder afrontar realmente y tratar de cambiar esta triste historia venezolana. Comienzo con la información internacional, el análisis del mismo. ¿Y qué tiene que ver? Porque Venezuela no está aislada del mundo. Venezuela es parte de la geopolítica mundial. Y a eso me voy a dirigir hoy para poder aterrizar en situaciones nacionales como tal. El expresidente de Colombia, Iván Duque, se refirió al usurpador de Miraflores, dirigiéndose de esta manera: el imbécil dictador de Venezuela. Oiga bien, ¿no?, quien por cierto lanzara unas acusaciones sin razón y sin sentido, diciendo que Iván Duque había organizado un atentado contra su pupilo Alex Saab, es decir, el pupilo de Maduro, ¿no?, y su socio. Donde el mismo Iván Duque dice, sin razón, acusaciones sin razón y sin sentido sobre el tema del atentado. ¿Contra quién? Con su lavador de dinero, Alex Saab. Así lo afirmó Duque. Ese delincuente fue capturado por los Estados Unidos y las pruebas en su contra son contundentes. Que lo hayan liberado por intercambio de prisioneros es una realidad. Quizás la administración de Biden comienza a dar la franqueza de que cualquiera que le secuestre a un estadounidense en regímenes como el de Venezuela, por ejemplo, pues corre el riesgo que lo busquen después a canjearlo, porque eso se vuelven los presas de cambio, lamentablemente. Y el mismo Iván Duque dice, pero las pruebas de Assad y su relación con la narcofamilia dictatorial de Venezuela son incontrovertibles. Ahí vemos cómo uno de los hombres que más duro le dio durante su periodo constitucional, Iván Duque, a Nicolás Maduro Moro, no solamente reafirmó la condición que no es venezolano,
fue el primer presidente que fue y denunció ante la CPI, de la Corte Penal Internacional, por los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo venezolano. Asimismo fue Alex Saab y no dejó nunca de llamarlo dictador, nunca lo llamó presidente. Lamentablemente politiqueros venezolanos lo llaman presidente. Después que en la época acompañaron y no reconocían a Maduro como presidente, ahora lo llaman presidente. Pero el mismo Iván Duque, a cual agradezco una misiva que le enviara y su respuesta. Yo recuerdo esa frase de Iván Duque cuando dijo, se refirió a la resistencia democrática republicana venezolana que había que organizarse. No se refirió a la falsa oposición. Y entre ellos hizo mención del Movimiento de Salvación Nacional. Gracias, yo siempre le he seguido y heroicamente su posición firme en contra del régimen de Nicolás Maduro Moro, agradecida por los venezolanos de bien, que sabemos que hombres como él y otros más en América han sido firmes y no han cambiado su forma de pensar y su actuación para poder entonces lograr la libertad y rescate de la democracia verdadera en Venezuela. Gracias, expresidente Iván Duque. Y sobre los imbéciles dictador, bien merecido lo tiene Nicolás Maduro Moro. Por otra parte, a nivel internacional, la organización terrorista Hezbollah, que recibió un duro golpe tras el asesinato del número 2 de la organización Hamas en Líbano, fue donde le dieron baja a Saleh al-Roadi. Amenazó que eso no quedaría impune. Israel está preparando, dijo bien claro la respuesta del pueblo de Israel, del gobierno israelita, que está preparado para todo y con todo. Esto debe ser visto. Alguien dijo, pero es que es un problema allá y no es un problema de Venezuela. No, sí es un problema para nosotros también. Porque la crisis del Medio Oriente y esa crisis, esa guerra que ahora no tiene final todavía, no se le ve, y lo dije ayer, porque todos esos episodios de guerra en el mundo, Venezuela, repito, no está aislada. Y aquí en Venezuela, ¿por qué digo que no podemos dejar de tocar ese tema? Porque en Venezuela están radicados representantes de Hezbollah, de todas esas organizaciones terroristas que están enmarcaditas, regadas en Venezuela, auspiciadas por el régimen de Maduro. Hay que recordar que financiadas inclusive por el régimen primero de Chávez y luego de Maduro. Que muchos de ellos tienen pasaporte hasta venezolano. Mire lo que acaba de pasar en Argentina, que estaban preparando un atentado contra el presidente Milei y fueron detectados por los cuerpos policiales argentinos, y entre eso estaba uno con pasaporte venezolano, pero siendo de nacionalidad de allá de Irán. Entonces, cuando ustedes ven eso, terroristas que andan regados por el mundo, pero auspiciados por el régimen de Venezuela, nosotros no podemos dejar de hablar y analizar esos temas. Venezuela no está aislada y lamentablemente estamos cundidos de guerrilleros, de narcotraficantes, de terroristas, etc. Lo ven aquí en Venezuela. Y de presos políticos, casi 300 presos políticos venezolanos, por pensar distinto, pues están allí. Ahí tienen abierta la zona, que sigue estando preso. 33 meses secuestrado por el régimen, suspendido su juicio en cada rato, y solo porque él denunció lo que estaba pasando en el Apure, y denunció, y entonces Diosdado Cabello lo mandó a poner preso, agarrándolo en Falcón, y hasta el día de hoy, porque denunció las verdades de lo que estaba sucediendo con el ELN y los residentes de la FARC allí en el Apure. Pero si uno sigue haciendo esto, lo acusan por traidor a la patria, por incitar al odio. Esos son los riesgos que corremos quienes nos paramos al frente para hablar las verdades y realidades de estas cosas. Cosas que no se atreven mucho los politiqueros del G4, y ni mucho menos de la plataforma unitaria, y ninguno de esos que
tienen chance de estar en los medios de comunicación constantemente porque tienen miedo a que el régimen vaya contra ellos, y como quieren estar en el circo electoral organizado por el régimen, mucho menos se atreven a hacer estas denuncias graves y fuertes y reales que están pasando en Venezuela. La periodista Sebastiana Barraez reflejó algo sobre este mismo tema importantísimo. Esta Navidad pasada, un mensaje amenazante del ELN exigió regalos a 200 comerciantes de los municipios fronterizos. Están aquí. Pero eso no se puede tocar porque si se toca de mucho, los riesgos se corren. Pero sí tenemos que aceptar que allá en México, en virtud de los 31 migrantes secuestrados, en su mayoría venezolanos, este 30 de diciembre pasado, apenas hace ahora recientemente, este sábado pasado, secuestraron ahí entre la Reynosa y Matamoros, en México, a ese camión que llevaba 31 migrantes buscando el sueño americano, y la mayoría son venezolanos. Pero fíjense el detalle, que el guerrillero Petro y su gobierno, ahí hay cuatro colombianos, iban ahí de esos 31, y ya emitió su pronunciamiento rechazando eso y pidiendo a la embajada de ellos a que de una vez su representante diplomático se abocara a la libertad de sus 4 connacionales. Mientras que el régimen de Maduro, aquellos que siguen llamándolo un presidente o lo llaman gobierno, no ha abierto la boca para nada, porque él es cómplice de esto, él es el corresponsable de esta situación, de que cerca de más de 8 millones de venezolanos estén fuera del país, y que solo el año pasado más de 300.000 venezolanos cruzaron el Darién y tuvieron que emigrar de Venezuela, como lo dije ayer, con 120.000 niños allí que también cruzaron el famoso Darién. Pero muchos de ellos recibieron el año en la frontera de México con Estados Unidos, tratando de allí, sin contar las muertes de los venezolanos en Colombia, que emigraron a Colombia. Cerca de 760 venezolanos han asesinado en Colombia. Las muertes de venezolanos en Estados Unidos, en el propio Estados Unidos asesinados, el maltrato hacia ellos, el trato de ciudadanos de tercera. ¿Cuándo nosotros aquí en Venezuela, que recibimos ciudadanos de todo el mundo de los años 50 en adelante, le dimos la espalda a alguno o le dimos un tratamiento incorrecto o inhumano a alguien? Por el contrario, fue amor, bienvenida y agradecimiento a muchos de ellos que ayudaron a construir y a levantar la nación, hoy casi destruida por el régimen usurpador de Miraflores, comenzando desde el innombrable Hugo Chávez. Ahora, nos merecemos los venezolanos, sobre todo los que están fuera de él, ese tratamiento, porque no hablemos de los que estamos aquí. Con los que estamos aquí en Venezuela, la preocupación mayor, que yo insisto, y por eso que el planteamiento del tema del tejido social es para despertar la conciencia verdadera de amor por la patria, por amor a Venezuela, y no andar caminando como zombies, buscando en lo urgente y lo necesario y no en lo importante y lo trascendente. Y dejar que esto pase y que venga algún dirigente o alguna dirigente a que levante esto, cuando es responsabilidad de todos. Yo felicito a quien quiera asumir el liderazgo, María Corina o nosotros mismos del Movimiento de Salvación Nacional, con la firme intención desde la integridad, de la honestidad, para tratar de cambiar la historia. Pero solo no podemos. María Corina sola no puede, que ella escogió la ruta electoral. Bueno, ese es otro tema que analizar. Que la dejen o no la dejen, eso es otro tema de analizar. Que avance o no, eso es otro tema de analizar. Pero hay que construir un tejido social que nos permita de caras a ir a la lucha para transformar todo esto y que no se sigan repitiendo en el 2024 los mismos eventos que lamentablemente hoy lamentamos y nos quejamos. Y con tristeza muchas familias venezolanas enlutecidas en su gran mayoría porque han perdido familiares, han perdido hijos, nietos, etcétera, en esas travesías
de explorar hacia otros países, pero también los presos políticos. No pueden quedar estos en un país donde haya presos políticos y haya migración de estos altos niveles y la crisis humanitaria cada día más agudizada, no como dice el bicéfalo de Miraflores, que 10 meses de crecimiento económico, es decir, un hombre que vive bajo la mentira totalmente y la demagogia. Bien llamado fue imbécil, dictador, así fue llamado por Duque, bien colocado eso, creyendo seguir engañando a la gente. Pero este 9 de enero, y cierro ya con esto, se está previendo una protesta nacional, nuevamente de los trabajadores, de los docentes, todos a la calle nuevamente, porque ya llevamos 656 para el día de hoy, sin aumento salarial, que se pide la dolarización, no los 3.62 dólares que se tiene de salario, que corresponden a 130 bolívares. Es una vergüenza. Pero ¿por qué hay que salir a la calle aunque el régimen se quede callado después de hacer bullas que recogieron más de 168 mil millones de bolívares en recaudación de impuestos? Ojalá que la dirigieran para el aumento de salario verdadero, un salario digno de los venezolanos, que no debería bajar por como menos 200 a 300 dólares mensuales. Eso sí sería. Y la oportunidad de crear, no lavado de dólares que se está dando en Venezuela, porque mientras que aquí se ganan 3.61 dólares el salario, tanto de pensión como de salario, allí están creando parques temáticos de dinosaurios y no sé qué cosas en regiones del país, en una región del país, como producto del lavado de dólares. Pero qué beneficio nos está trayendo a Venezuela. Más ilegitimidad, más ilegalidad, más vergüenza en lo moral para Venezuela. Es tiempo de reflexionar y despertar, venezolanos de hoy. No podemos dejar que esto se vaya al barranco total, nuestra patria amada Venezuela. Te corresponde a ti y a mí dar la cara por ella. Y aquí tendrás siempre a alguien y a nuestro gran equipo que vamos, como repito, a 7 años de nuestra fundación, a seguir luchando de la mano del que esté ubicado desde la integridad, la honestidad, la lealtad, que no se deje acompañar por los mismos corresponsables de esta desgracia. No, que construya ese liderazgo, como bien le hemos recomendado, desde abajo. Todos los escenarios están sobre la mesa, repito, pero necesitamos construir ese tejido verdadero que nos permita dar la fuerza de un pueblo, un glorioso pueblo, que nos ayude a levantar dentro y fuera del país, alcanzar, más que intentar alcanzar el objetivo central de la libertad. Será el tema del año completamente, que lo encabezaré todo y cada uno hasta que Dios me dé vida y salud. Que Dios me los bendiga y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta la próxima entrega. Saludos, fuerte abrazo.